Recording in progress. Buenos días con todos. Buenos días. Buenos días, licenciado. Buenos días. Ok, mientras se siguen uniendo sus compañeros, les menciono las actividades que vamos a hacer el día de hoy. Licenciado. Buenos días. Buenos días. Ok, el día de hoy vamos a ver un tema, la primera hora, y la siguiente hora vamos a concluir el tema que tengamos pendiente y hacer un trabajo en clase. La segunda hora vamos a trabajar la mitad virtual, es decir, vamos a la reunión, y después de eso les dejo una tarea para que me hagan llegar al WhatsApp, ya que por Licenciado, motivos, buenos días, motivos personales, voy a tener que salir 20 minutos antes de la reunión, pero igual les voy a estar respondiendo al WhatsApp. Buenos días. Ok, el tema del día de hoy es bastante conocido por ustedes porque además de lo que ya se vio, ya sufrieron ustedes en básica este tema. Justo estamos en la página 14 del libro de matemáticas. Entonces, por favor, saquen sus libros. Recuerden que de hoy en adelante siempre las actividades van a ser en el libro. Ok, entonces, ¿cuál es el tema? Licenciado, buenos días. Buenos días. De expresiones algebraicas. Entonces aquí lo que van a ver es, por ejemplo, por qué en matemáticas es usado o se usan letras en las matemáticas. ¿Por qué? Voy a poner un ejemplo rápido. Sí. Ok. Recordemos que en matemáticas usamos letras. ¿Cuáles son las más usadas en matemáticas? Las más usadas son X, Y y Z. ¿Por qué? Porque lo que buscan las matemáticas, en álgebra en especial, cuando ya usamos letras, es tratar de generalizar. Por ejemplo, si yo digo que X es mi sueldo que recibo al año o al mes, bueno, o es una cantidad de dinero, puedo a veces recibir una cantidad, por ejemplo, $100, o a veces trabajo más, puedo recibir 150, o a veces falto, esto va a ir variando, no siempre va a ser un valor determinado. Sí, entonces eso significa una letra en matemáticas. ¿Y para qué es útil esto? Por ejemplo, si yo le pido a alguien, o digo, vas a ganar el doble de tu sueldo, pero yo no sé cuánto realmente gano. Entonces, ¿cómo sería? 2X, porque cada vez que yo multiplique por 2 es el doble de algo, en este caso el doble de mi sueldo. O si yo digo la mitad de mi sueldo, ¿cómo sería la mitad de mi sueldo? X sobre 2. ¿Ya? Esa es una pequeña introducción de lo que se ve en matemáticas. En matemáticas usamos letras, como está justo aquí, pero no expresado en el sueldo, sino en el volumen o figuras geométricas. Entonces, eso es todo lo que tiene que ver en la página 14. Vamos a la página 15, que eso sí nos vamos a demorar un poquito más, es decir, más toda la hora, como que recordamos, aquí está de forma general, pero lo que yo necesito que usted se acuerde es lo siguiente. A ver, vamos a ver qué tal está esa matemática de básica, que sí vimos casi al final. Por ejemplo, yo puedo tener 3x al cubo, ¿ya? ¿Cómo se llama a esta expresión matemática? ¿Cómo se llama? Porque puedo yo tener eso, puedo tener también algo que todavía no ven, puedo tener algo que van a ver en tercero de bachillerato. Es otra expresión matemática, ese es el nombre general, es como decir personas, pero esos tienen sus nombres propios. ¿Cómo se llama esta expresión, la que puse al inicio, 3x al cubo? ¿Quién me ayuda? Veamos quién está presente, que de paso con quién. ¿Cómo? Monomio. Muy bien, genial. Es una forma y está muy bien porque solo tiene un término. Por lo más correcto, más general, sería término algebraico, pero excelente, porque los términos algebraicos se dividen dependiendo de la cantidad. En general tenemos dos. ¿Cuál es la más importante? Monomio, que dijo su compañera, que está muy bien, que solo tiene un solo término, y de en adelante de 2, 3, 4, 5, como decíamos, para no acordarnos muchos, Polinomio. El polinomio puede dividirse en trinomio, en tetranomio, en pentanomio, en lo que usted quiera. Pero para no estarse acordando tantas letras, tantos nombres, vamos a utilizar el término
polinomio. Ok, aquí con esto vamos a culminar. Están bastante bien, pensé que me iba a demorar un poco más, pero están bastante ávidos. Ok, este monomio tiene partes. Yo necesito que me digan cuáles son las partes que tiene un monomio. Para eso voy a dar la vuelta y para que... Ok, yo les ayudo solo indicando que son 3 partes. ¿Cuál es la primera? ¿Quién se acuerdan? ¿No? Ok, yo les ayudo. El primero es el signo. Pero ahí dicen, pero profe, no hay signo. No, lo que pasa es... dígame, tal vez me decían algo. Ok, Coeficiente, parte literal. eso, muy bien. Antes de pasar a lo que está muy bien de su compañero, lo que les mencionaba es, aquí no hay un signo, pero yo les mencioné por convenio, al inicio de cualquier expresión matemática, se puede suprimir ¿qué signo? Aquí está escondido ¿qué signo? Está escondido el signo más. Menos. ¿Sí? Ah, menos. No, el menos no, es el más, yo le hice entrecortado para... exacto, siempre está escondido el más. Usted puede dejarle así, o puede dejarle simplemente así, 3x al cubo. Ahí se supone que está el signo más. Lo que dijo su compañero muy bien, porque de hoy en adelante, pues siempre les he dicho, no quiero que digan el número grandote, porque escucha está feo. Ese número grandote tiene un nombre, ¿cómo se llama? Coeficiente. Coeficiente. Muy bien, y todo esto de aquí, también podemos decir letras, potencias, todo eso, pero para no hacer los líos, yo les dije que a todas las letras, todo ese conjunto de letras, potencias, números pequeños, como se quiera llamarle, simplemente vamos a decir parte Literal. literal. Muy bien, vean, ya estamos a la mitad de la clase, estamos bastante bien, porque el profe del anterior año les ha enseñado bien, no sé quién sea, pero bastante bien. Ok, vamos a ver un temita más, pero bueno, un grado más de complejidad. Pero antes de continuar, porque hay obviamente personas nuevas que no estaban conmigo el año anterior, tal vez alguna pregunta o algo que no se haya entendido del tema. Igual estamos en la página, lo que yo estoy dándoles es un resumen de la página 15. Todo esto está en la página 15 de su módulo. Ahí están polinomios, lo que es un binomio, trinomio y todo lo demás. Entonces, si no hay preguntas, continuamos. Ok, entonces lo que yo necesito para resolver sumas y restas, que son las primeras operaciones. Dígame. Licenciado, el signo, siempre cuando no está el signo presente en el frente, es porque es positivo. Eso le faltó explicar para los nuevos compañeros, licenciado. No, sí les mencioné, pero vuelvo a repetir, muchas gracias. Solo al inicio de la ok, lo que decía, pero se silenció. El signo más solo al inicio de la expresión matemática se puede suprimir. De ahí el menos es un poco acomplejado. El menos sí, puede estar al inicio, al final, en donde sea, siempre se escribe. Pero, por ejemplo, si ya el más está en la mitad, obligatoriamente, por ejemplo, puedo decir 3x al cubo menos 6 más 4x al cuadrado. Vean, solo al inicio obvié el signo más, pero ahí yo sé, y nuevamente por convenios y porque se estableció años atrás, este signo se puede ocultar. Sí, pero dice, profe, usted me dijo que el más siempre se oculta, pero al inicio. Ojalá no hagan esto, porque si hacen esto estaría mal. Me dicen, usted dijo que el más se esconde, pero, y dejan de esa manera. No, solamente al inicio. Entonces aquí lo que obligatoriamente iría él, más. ¿Por qué? Porque si usted le deja de la forma en que yo dejé, alguien podría interpretar esto como una multiplicación. También, ¿sí o no? Porque dice, por aquí puede ser un puntito o puede ser un paréntesis, ¿sí? Se puede entender varias cosas, menos lo que queremos expresar. Entonces, repito, muy buena pregunta. Solamente al inicio de una expresión matemática se puede ocultar el más. El menos sí, ese siempre. Así comienza. Por ejemplo, si yo comenzara con menos 7x al cuadrado, más x, por ejemplo, vean. Como este es negativo, obligatoriamente escribo. A ese no se puede suprimir, pero muy buena pregunta. Ajá. Muy bien, eso es entonces con lo que vimos en la comienzo, una introducción a la parte literal, a los términos, monomios, binomios, pero lo que yo necesito ya es pasar a las operaciones. Las primeras operaciones que pasamos o resolvimos en el anterior año y las que se ven hasta la escuelita son la suma y la resta. Pero de hoy en adelante yo les dije, para no estarse confundiendo,
bueno, estas expresiones y todo lo demás, ya no vamos a llamar suma y resta. Eso es para niños de escuela. Ustedes ya son mayores de edad, algunos con guaguas, con nietos, entonces vamos a llamarle de otra manera. De ahí en adelante vamos a llamarle suma algebraica. ¿Sí? Este va a ser el nombre. Ya les voy a indicar si se van a acordar. Bueno, y algunos ya deben acordarse por qué suma algebraica. Ok, ¿por qué decimos suma algebraica? Porque vamos a necesitar de dos leyes fundamentales. ¿Cuáles son las leyes? Signos iguales se suman y signos diferentes se restan con el signo del mayor. Ya voy a escribir, no se preocupen, solo estoy haciendo un recordatorio. Pero antes de pasar eso es en los números. Cuando tenemos ya expresiones algebraicas, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Ok, les comparto un momentito, les acepto a su compañera. Ok, lo que les decía este momento. La ley que nos rige en la suma algebraica es la siguiente. Usted va a tener los números, que es lo más sencillo. Por ejemplo, va a identificar los signos. Como yo sé que aquí se suprimió el más, yo sé que son signos diferentes. Como son signos diferentes, resto. ¿Cuánto es 4 menos 5? 5 menos 4, no importa el orden. La respuesta es 1. Y siempre tengo que coger el signo del mayor. ¿Cuál es mayor? ¿El positivo o el negativo? El negativo. Entonces la respuesta me queda menos 1. Eso, pues estamos muy bien. Ahora, como digo, ya no estamos trabajando, estuvimos en básica. Las primeras clases de básica, ni siquiera fueron las últimas. Ya vamos a empezar a utilizar letras. Por ejemplo, vamos a tener esto. 3x menos 4x. Pero antes de resolver, porque yo sé que muchos van a resolver, voy a hacerles recuerdo cuál es la ley que se rige aquí o qué necesita acordarse para eso. Para eso usted necesita recordarse de lo que se llaman términos. Ayúdeme, ¿cómo se llamaban estos que tienen la misma letra? Términos. Términos semejantes. Sí, muchas gracias. Ya yo voy a poner algebraics. Sí, términos semejantes. Ok, antes de pasar para los estudiantes nuevos y para los que no se acuerdan, necesito que domine qué es un término semejante y cuál es la definición de un término semejante. Recordábamos que en términos semejantes el signo y los coeficientes, los números grandotes, no importan. Lo que importan son la parte literal. Entonces, ¿qué es un término semejante? ¿O qué son términos semejantes? Son los que tienen que la misma, y voy a poner con mayúscula, la misma parte literal. Incluido, al hacer referencia a la parte literal, es incluido las potencias. Porque si yo pusiera, por ejemplo, 3x al cuadrado menos 4x, esto de aquí ya no es un término semejante. Esto ya pasa a ser otra cosa. Muy bien. Entonces, ¿cómo resolvemos? Volvemos a aplicar lo mismo que usted ya conoce. Identifico los signos. Como los signos son diferentes, yo sé que tengo que restar. ¿Cuánto es 4 menos 3? Es 1. ¿Qué signo? Más o menos y por qué. Menos el signo del 4 es Mayor. mayor. Es Signo del mayor. Genial. Y por último, lo que les decía, y hasta para los signos, utilizaba esa definición. Como son términos semejantes, se repite la X. Debo dejar la misma parte literal, el término que se repite. La respuesta aquí sería menos 1X. Yo también les decía en clases, cuando veíamos en básica, una forma de aprenderse sería perros y perros, tiene que darle ¿qué? Perros, no puede salirle Y, por ejemplo, o Z, no puede transformar ni tampoco eliminar. Debe quedar la misma parte literal. Y para finalizar y pulir detalles para que queden, aunque sí saben, pero para pulir para los nuevos y para todos, como quien se acuerdan, aquí puede hacer algo mucho, o para que quede más elegante la respuesta. Recordando que el 1... Solo X no hay que poner ahí. Exacto. Cuando tengo el 1 al lado de una parte literal de una letra, solamente es necesario escribir la letra. Es decir, se puede esconder el 1. Entonces la respuesta aquí sería menos X. Y se acabó. Entonces estamos muy bien. Ayúdeme, por ejemplo, ¿qué hago en esta operación? Ya tengo ya no 2, tengo 3 términos. Entonces lo que tengo que hacer es idéntico, solamente que tengo que aumentar un pasito, que es ese paso, identificar cuáles puedo resolver. En este caso, si me doy cuenta, este término de aquí es término semejante con el último, el 3 y el 6. ¿Qué términos, perdón, qué signos son? ¿Iguales o diferentes?
Ambos son positivos, licenciado. Eso, se suman. Sumo los coeficientes. 3 y 6. 3, ¿cuánto es? 9. 9. ¿Qué parte literal? No puedo alterar la parte literal, como se repetía. ¿Qué se repetía los dos? Quita las dos, menos. Muy bien. Muy bien, hasta ahí hemos hecho lo que hemos aprendido. Y lo que les decía también en básica intensiva, hay algunos libros, y yo también hago, y acostumbran la mayoría para ir tachando, ir viendo, y no confundirse, es hacer una línea diagonal. ¿Qué significa esta línea diagonal? Simplemente significa que yo ya trabajé con estos. ¿Por qué? Porque los que no he trabajado y quedan solitos y no puedo resolver, ¿qué hago? Simplemente vuelvo a copiar. En este caso, como este no tiene término semejante, me queda menos 4x. Bien, es todo. Vean, eso justo vimos al finalizar básica intensiva. Está igual como les mencioné en su libro, en la página 15. Solamente, bueno, sí están un poquito más largos los ejercicios, pero no pasa nada. Ok, entonces antes de pasar al siguiente tema, necesito preguntas, dudas, algo que no se haya entendido. ¿No? Estamos muy bien, entonces, como les digo, mientras más rápido avancemos, mucho mejor porque... Dígame. Licenciado, buenos días. Lo que pasa es que yo recién ingresé a la clase y no le entendí nada de lo que estaba explicando, Liz. Ya, Si ok, me como puede- quien haga un recordatorio, no hay problema. Como quien haga un recordatorio rápido también para sus compañeros, una síntesis. Recuerde, además de lo que le voy a explicar, a veces llegan tarde o a veces faltan, los videos quedan grabados en YouTube, se les suben a YouTube, ahí puede también reforzar algún tema. Entonces aquí lo que les mencionaba, desde el inicio que estamos recordando, lo que estamos recordando desde aquí, ya lo que se llama álgebra en matemáticas. ¿Qué es álgebra en matemáticas? Es la combinación de números y letras. Entonces, esa combinación, esas expresiones matemáticas se llaman términos algebraicos. ¿De qué están conformados los términos algebraicos? De 3 partes, el signo, el coeficiente, que es el número grandote que le acompaña, y la parte literal, que son todas las letras y las potencias que conforman, que están ahí al ladito. A veces, bueno, nadie me preguntó, pero puedo poner lo siguiente. Por ejemplo, a veces puedo poner no solo un número, no siempre va a estar 3, 6, 9, a veces puede estar, por ejemplo, el 103, ¿ya? Puede estar, depende de las cifras que le dé el ejercicio que usted saque. No necesariamente va a ser 1, pueden ser 1, 5, 10, lo que usted quiera. Igual las letras, no necesariamente van a estar solo la X o solo la Y. En este caso, vean, puede ser X, Y, Z, puede ser una potencia, puede ser 2. Eso ya depende del ejercicio o de lo que usted vaya resolviendo. Entonces, pilas, nadie me preguntó, pero les menciono eso. Ok, la siguiente, lo que les mencionaba, era ya lo que es la clasificación. ¿Cuál es la clasificación de los términos algebraicos? Dependiendo de la cantidad. Ah, y bueno, no les expliqué, pero también aprovecho. ¿Cómo yo voy separando los términos algebraicos? Todo término algebraico se separa o se divide usando ¿qué signos? El signo más y el signo menos. Entonces, cada vez que yo veo un signo más y un signo menos, voy a ir separando. Si tengo un solo término, como en este caso, vean, como este que está aquí, el menos 103, le conocemos como monomio. Pero si yo ya tengo 2 o más términos, voy a conocerle como polinomio. ¿Sí? Poli significa multi, por eso es polifuncional, significa multifunción o varias funciones. ¿Sí? Pilas con eso. ¿Por qué? Porque también usted puede analizar con 2. Cuando son 2, se llama binomio. Cuando son 3, trinomio. 4, tetranomio. 5, pentanomio. Y así, pero eso como no es tan usado en matemáticas. Lo más usado en matemáticas es utilizar simplemente monomio 1, 2 o más, polinomio. Eso sí anote porque siempre tomo yo en las pruebas esa parte. Ok, ya para finalizar, lo que les mencionaba, ya de hoy en adelante vamos a empezar a utilizar operaciones. ¿Cuáles son las dos primeras que aprendemos? Hasta en la escuelita. Lo que aprendemos es la suma y resta, pero de hoy en adelante eso ya no se va, porque se confunden. A veces piensan que la resta es el menos y la suma es el más. No, eso ya ahora no tiene nada que ver. Lo que tiene que usted acordarse en general se llama suma algebraica. ¿Qué nos dice la suma algebraica? La suma algebraica nos dice lo siguiente, que si tenemos signos iguales, vamos a sumar, y si tenemos signos diferentes, se resta con el signo del mayor. Por ejemplo, puse un ejemplo aquí, 2 números. Si se fija aquí, y también al inicio de cualquier expresión, si yo no tengo nada aquí, dice, profe, que se olvidó de escribir, o este no tiene signo. No, aquí está escondido el signo más.
No, perdón. más, el más, siempre más. El menos obligatoriamente hay que escribir en donde sea, al inicio, al final, ese nunca podemos esconderle. El único que se puede esconder al inicio es el signo más. Más. Sí, muy bien. Bueno que se equivoquen aquí y no en las pruebas. En las pruebas sí ya no hay reparo. Pero muy bien, entonces aquí como son signos diferentes, voy a restar. Entonces 5 menos 4 me queda 1. Y siempre cojo el signo del mayor. ¿Cuál es más grande, el 4 o el 5? El 5. 5. ¿Qué signo tiene este? 5. Exacto, entonces me Menos. queda menos 1. Menos Hasta ahí 1. hemos trabajado con aritmética, con números. Eso, como digo, es un paso inicial. Ahora sí pasamos a los términos algebraicos. Para resolver con álgebra, con números y letras, tenemos que acordarnos este tema. ¿Cómo se llaman a los que tienen la misma parte literal? Se llaman términos semejantes. Hacemos lo mismo. Ajá. Y hacemos lo mismo que antes. Nos fijamos en los que cumplen. ¿Cómo sé que cumplen? Porque tienen la misma parte literal, es decir, la misma letrita con la misma potencia. Y aquí está el ejemplo final. Por ejemplo, vean, aquí solo porque el uno ya tiene el cuadrado y el otro ya no tiene eso, estos de aquí ya no son términos semejantes. Eso, entonces, pilas. La mayoría está bastante hábil en esto, porque, bueno, yo les atormenté en básica, pero sirvió para que siquiera identifique. Ok, cuando tenemos ya términos semejantes identificados, volvemos a cumplir la ley. Me fijo, como este aquí, ¿qué signo está escondido? Aquí, o no hay signo. ¿O qué pasa? Positivo. Más. Más. Muy bien. Entonces, como este es Positivo. más y este es menos, son signos diferentes. Resto. más. Entonces me queda 4 menos 3, me queda 1. ¿Con qué signo? Menos. Menos. Eso, ¿por qué? Porque 4 es mayor Mayor que a 3. 3. Eso me queda. Entonces aquí me queda menos 1x. Si ustedes me escriben en el examen 10 sobre 10, pero si quiere ya pulir la respuesta, ser un poco más preciso, más perfecto en las respuestas, recuerde, cada vez que tenemos letras, bueno, se puede esconder el 1. Por ejemplo, si algún rato a usted le queda una respuesta, supongamos, le queda A sobre 1, ¿ya? Suponiendo. Esto de aquí, este 1, se puede esconder y simplemente usted puede dejar la respuesta como A. ¿Sí? Cuando con el 1. Eso. Licenciado, No. pondremos esto en el examen, uno fácil. Pues esto les ponía en el examen. Eso les ponía en el examen. O bueno, les No, ponía no, ya ahora en la otra. en la otra. Ok, vamos a lo, porque es bien recordarnos, y tienen razón, porque si les explico esto y en el examen voy a poner lo siguiente, se van a caer de patas. Entonces, vamos a hacer con lo que tiene miedo la mayoría de personas, que son las fracciones. Y es normal. ¿Por qué? Porque a veces no se acuerdan, pero veamos cómo nos va. Es 0, licenciado. Es A. El A. Ah. Es un A bien choca, pero bueno. Entonces, veamos, bueno, esta vez el A está un poquito grande, pero yo se les mencionaba también al inicio de básica. Si usted escribe más o menos correctamente, hasta por intuición, va a darse cuenta que esta es la A y no el 0. ¿Por qué? Porque voy a enfocarme, no es el ejercicio hecho, es solo una explicación. ¿Qué les decía yo al inicio de básica? Por ejemplo, los números, supongamos que esto es todo un cuadro. Los números ocupan todo el espacio, todo el cuadro. Y las letras, ¿qué decía? Ocupan la mitad del cuadro. Entonces, con eso yo no me equivoco, porque si yo hago del mismo tamaño, a veces hasta por el apuro, mira, hago esto y luego hago el A y después ya esto se transforma en un 20. Entonces, ya se complica. Entonces, eso les decía y lo voy a repetir para los nuevos. Mientras mejor escriban los números, mejor les va a ir. Yo a veces, porque estoy explicando y se me hace un poco difícil explicar y hablar a la vez, hago números chuecos. Por lo general evito hacer chuecos, pero ustedes en los deberes hacen esto y eso con todo el tiempo del mundo. Hacen, por ejemplo, el 2/3 saben hacer ustedes esto. El 2, 3, así se van a mandármelos. Ahí, como digo, por eso es joderles, molestarles, decirles, esto ha hecho su guagua. Entonces, traten, ya estamos en primer intensivo, traten de ir mejorando la escritura. Como digo, imagínense que yo de clases dando estos gráficos, no van a entender nada. Nada de nada, ¿sí? Pilas. Ok, ahora sí volvamos al ejercicio. Entonces, conclusión, traten de mejorar los números, porque pasó el año anterior también, que muchos de ustedes fallaron las pruebas porque se equivocaban. Un número se equivocaban y ponían otra respuesta, y estaba todo el procedimiento bien, y ahí sí, bueno, no digo nombres porque algunos se van a molestar, pero sucede, y ustedes saben ya de quiénes hablan. Ok. Yo, licenciado. Vamos a este ejercicio. Primer paso. ¿Qué hago en el primer paso? Lo que yo hago es identificar los términos semejantes. Entonces, yo me fijo que tengan A al cuadrado. Este no tiene ni siquiera A. Este sí tiene la A, pero no tiene el cuadrado, así que no cumple. Y este de aquí tampoco tiene la A. Entonces, como no tiene,
Lo único que voy a hacer en este momento es copiar nuevamente. Entonces aquí ponemos un igual y la respuesta, el primer término es 2/3 a al cuadrado. Listo. Vamos en orden. Ahora busquemos el que solo tiene a. Este de aquí no tiene a, este sí tiene a y este de aquí no tiene a. Entonces vean que como no tiene término semejante, ¿qué hago? Vuelvo a copiar idéntico. Es positivo, es 4/3 a. Listo, veamos ahora, ya está este. Si quieren, usted no digo, para que sepa, puede ir tachando. Este ya trabajé, y ahora me tocarían, ¿cómo se llaman estos? Y era de preguntarles, pero voy bueno, voy a preguntarles, ¿cómo se llaman estos numeritos que no tienen letra? Tienen un nombre en específico. ¿Quién me ayuda? ¿Cómo se llaman esos números que no tienen letra? Términos independientes. Eso, Término muy bien. independiente. Eso, genial. ¿Por qué es importante conocer los términos independientes? ¿Quién se acuerda? Términos independientes. Eso no nos ¿Por qué recordamos, es licenciado, importante? ayúdenos. Ok, porque usted hasta se ve bonito escribir la forma de forma ordenada y puede ser en forma ascendente o descendente, recordando que ascendente es que vaya subiendo la potencia, por ejemplo, a al cuadrado, a al cubo, a la sexta, dependiendo, y descendente va a ir bajando al cuadrado, a, pero sea el orden que sea. ¿Qué pasaba con los términos independientes? ¿Estos dónde van en un polinomio? ¿Dónde van los términos independientes? Siempre van al último. Eso. Al final, Genial, genial, muy bien. Han estudiado bastante bien con el otro profe. Ok, entonces voy a volver a escribir para acordarme, para que no quede tan chueco ahí, porque está todo montando. La respuesta me quedaba 2/3 de a al cuadrado. Esto me quedaba así, igualito. ¿Por qué? Porque no había término semejante. Entonces aquí quedaría 4/3 de a. También queda idéntico. ¿Por qué? Porque no tenía término semejante. Y aquí, ¿cuánto me queda este y por qué? Estos términos independientes, ¿cuánto me queda y por qué? -6. ¿Por qué, pero? Signos diferentes se suman. Diferentes. Este es menos y este es más, entonces. Es menos. Por No, sí. signos iguales se Eso, suman, licenciado. iguales. Por menos se suma. Por menos ¿Sí? se No, no, suma, no. iguales se dicen, es suman, menos Menos, licenciado. por 6. menos más. Ya, a ver, un momentito, justo ahí lo que les mencionaba en la básica intensiva. No se confundan las operaciones, lo que están diciendo sí es válido, Es pero en la menos. multiplicación. Sí, no menos por menos da más en la multiplicación y aquí no estamos multiplicando todavía. Recién estamos, ¿qué? Recién estamos haciendo operaciones de suma y resta. Aquí la ley que nos debe regir es que son signos iguales. ¿Sí? Y porque son signos iguales, se suman 5 y 6. ¿Cuánto me queda? Me queda 5 y 6, perdón. 5 y 1 me queda 6. 6. Sí, Y menos lo 6. que vean, sin voz. y lo que yo les decía es, pueden Ley. coger el signo del mayor si quieren. ¿Cuál es el signo del mayor? Es menos. Y también cumple la ley. Pero no me hagan eso que estaban diciendo algunos, de hacer eso, de menos por menos, da más. Eso sí, no, porque si hacen eso, menos por menos, Está si sacan más, bueno, ya multiplicando, sacan licenciado. otra Se está respuesta. multiplicando. No estoy multiplicando. ¿Dónde está? Recuerden que para No, multiplicar... no, licenciado, sino digo, si Dice, decimos seis. menos por menos, ya es una multiplicación. Exacto, pero ¿qué ley rige aquí? Nuevamente, entonces, ¿qué ley rige ahí? Que signos iguales se signo, suman, signos diferentes se restan. Se resta. No se equivoque, usted ya domina eso, ya sabe, hasta tercero de bachillerato, ya sabe. Entonces, téngale cuidado esa operación. Listo, entonces eso es todo con respecto a lo que está en la página 15, si no estoy mal. Listo, es la página 15. Ahora sí, ahí también vean, está en la página 16, estamos justo lo que es suma, resta de polinomios. Si usted se da cuenta, aquí le está poniendo entre paréntesis suma y resta, porque no vamos a decir de hoy en adelante el signo más significa suma, el signo menos significa resta, no. De hoy en adelante solo tenemos que fijarnos en que signos iguales se suman, signos diferentes se restan. Entonces aquí pueden poner, por ejemplo, con lápiz o aladito, con una nota, aladito aquí en vez, ¿qué vamos a ponerle? El nombre más usado en el álgebra y en todo se llama suma algebraica. Listo. Entonces, ¿qué significa suma algebraica? Lo que les dije, signos iguales se suman, signos diferentes se restan.
Para Correcto. trabajar en álgebra, ¿qué necesita además de la suma algebraica? ¿Qué necesita dominar? Entender. ¿Qué concepto? Los términos semejantes. Listo. Solo ¿En qué los que son página está, términos licenciado? semejantes. Dígame. ¿En qué página está? ¿Qué página es? Ya, listo, no. Ok. Estamos en la página 16. Justo está operaciones con polinomios, porque la página 15 es todo lo que les estaba dando de polinomio, monomio, binomio, trinomio, esa parte. Y ya pasamos a la parte Licenciado, 16, que es la operación con polinomios. Entonces ahí está la suma licenciado, resta de polinomios. Dígame. le tengo una preguntita. Claro, Eso se me dígame. olvidó. Verá, si es menos 5 más menos 1, ahora si fuese menos 5, después viniese menos 5, ¿ya no sería términos independientes o sigue siendo términos independientes? Eso, no, Así me eso se me olvidó. menos 5, menos 5. Eso me está diciendo, No, sí, no, no, menos no, 5. no, 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 no. Como era el ejercicio, el último ejercicio que nos enseñó, ahora. eh, el 2 sobre 3 a al cuadrado menos 5 más 4 sobre 3 y a menos, entonces ahí ya no fuera menos 1, sino menos 5. ¿Seguiría siendo términos independientes? Claro, claro, seguirán siendo porque Es ellos igual, comparten menos una 10 siempre. característica. Exacto, comparten la característica de que no tienen letras, entonces por eso Ya, son licenciado. términos semejantes. Y Ya, además gracias, son licenciado. tan, tienen una peculiaridad aquí, que además de ser términos semejantes, también son términos independientes. Entonces ahí aplicamos lo que vimos. Aquí ya no sería la respuesta menos 6, sino simplemente la respuesta sería ¿cuánto? La respuesta sería 10. es menos 10. Pues muy Menos. buena pregunta. Exacto, estamos muy bien. Lo Eso importante era, es que licenciado, eso es no, una capacitación para todos nosotros. no es cero. ¿Por qué? Porque si fuera cero o para que me dé cero, tiene que, o tiene que haber sido la operación de esta forma. Ahí sí tenía o tiene que ser cero. ¿Por qué? Porque ahí sí son signos diferentes. Pero si son signos iguales, como en este caso, se suman. ¿Sí? Pilas. Ok, entonces está muy bien lo que me está mencionando de la capacitación y todo lo demás, pero vamos a ir avanzando poco a poco, así mismo viendo los temas nuevos y recordando temas anteriores. Ok, entonces eso es con respecto a la suma y resta. Vamos a pasar a lo que estaban ya ansiosos algunos, la multiplicación de polinomios. Entonces, la multiplicación de polinomios, usted tiene que acordarse a sí mismo de un concepto base, clave, que se llaman bases iguales. ¿Qué son bases iguales? Las bases iguales son lo siguiente. Por ejemplo, ya los signos no me voy a Ahí importar. se resta, dice. ¿Se restan aquí? Sí, aquí se restan. Pero esto era el ejercicio del anterior tema que estamos viendo. Pero ahora vamos a pasar a la multiplicación. Ok. La multiplicación me dice lo siguiente. La multiplicación me dice que necesito... Licenciado, no se ve ninguna imagen. Ok, y ya les comparto. Listo, lo que les mencionaba era... Me avisan, ¿se ve tal vez el gráfico, la Sí, pantalla o licenciados, no? sí, todo siempre se ha visto. Sí, licenciado, sí se ve. Ah, ya. Listo. Entonces, hay que ir en orden. Recuerden, ¿qué parte teníamos de los términos algebraicos? Teníamos, repito, teníamos el signo, coeficiente y parte literal. En ese orden, así mismo como vimos, tenemos que hacer la multiplicación. Entonces, para los signos, ahí sí tenemos una ley de signos que tiene que usted memorizarse como usted desee, como quiera aprenderse. Pero en pocas palabras es la siguiente. Más por más me da más. Menos por menos me da más. Eso estaría aquí, bueno, mancha. Más por menos me da menos y menos por más me da menos. Usted puede copiar esta tablita, memorizarse, y yo también en básica me mencioné, les decía, yo para matemáticas era bien vago, bien, no vago, lento, no entendía. Yo como memoricé, signos iguales al multiplicarse, signos iguales me da más, y signos diferentes me da
menos. Entonces usted también puede buscar otra forma de memorizarse, visto que últimamente están haciendo técnicas, por ejemplo, el amigo de mi amigo es mi amigo, el enemigo de mi enemigo es mi amigo, y así, bueno, pues vean, hay varias formas. Usted escoja la más bonita, la que más le guste. No digo, a mí se me Vamos a hace ver, fácil, amigo. signos iguales más, signos diferentes, me da menos. Ok, ¿por qué es importante eso? Porque vamos a comenzar con los signos y vamos a hacer un ejemplo. Vamos a hacer el mismo que les puse, solamente que ahora vamos a multiplicar, por ejemplo, vamos a poner menos 5x al cuadrado. ¿Y cómo representamos la multiplicación? En álgebra vamos a evitar usar la X. cruz, la X. ¿Por qué? Porque usted se va a confundir esta X, que es multiplicación, con la X de la letra. Y a veces vamos a confundirnos. Entonces yo les decía hasta en básica, lo que yo más Sobre el uso punto. es punto en la mitad. Pero eso también tengan cuidado, porque también sucede, digo, parece chiste, pero eso es casos de la vida real. ¿Por qué? Porque saben estar escribiendo 4 por 5, bonito al inicio, y después ya por apurados ya empiezan 4, 5, y ya la respuesta es 4,5 ya. Eso, pero recuerden, entonces cuando usen el punto es justo en la mitad, porque después se confundan con la coma decimal y ya sacan otra respuesta. Por ejemplo, aquí la respuesta es 20, y acá la respuesta ya sacan 4,5 ya. ¿Sí ven? La diferencia, solo por no escribir bonito, por no escribir bien, van a dañar el ejercicio. Entonces, en la mitad, o si desean otra forma que también es válida, es utilizar un asterisco, que significa multiplicación. Otra forma que pueden utilizar es utilizando paréntesis, y ahí ponen con lo que van a multiplicar. Yo, como estoy acostumbrado a la primera forma, voy a hacer de esa forma. Entonces sería menos Licenciado, 5x ¿esa al es una cuadrado. multiplicación? ¿Cuál? ¿Me decían? ¿Esas multiplicaciones? Exacto. Todo esto es una forma de representar multiplicaciones, ya sea el punto en la mitad, un asterisco o con el paréntesis. Yo voy a utilizar siempre, los que ya están con básica conmigo, saben que yo siempre utilizo el punto en la mitad. Entonces aquí voy a poner menos 5x al cuadrado por 3x. Ya, un ejemplo. Entonces, como les dije, vamos a ir en orden. En ese orden que estudiamos, signo, coeficiente y parte literal, así mismo vamos a hacer la multiplicación. Entonces comenzamos, acostúmbrense en ese orden. Con los signos. Este es menos, y aquí como estamos comenzando un término matemático, ¿qué signo está escondido ahí? El más. Entonces sería menos. Por ¿Y por más, más? es Menos. más, no. A ver, veamos acá. Menos. Por más, Menos es por Menos, más es dice más menos, por menos. licenciado. menos por más es menos. Menos. No importa. Usted puede hacer, como yo hice este momento, tener a mano esta tablita para que no se equivoque. Y no pasa nada, es una forma de estudiar. Mientras más revise, en cambio, si usted va o pone, por ejemplo, aquí pone más y no corrige ese error, sigue y sigue, la mente se va a acostumbrar que esto va a quedar siempre más. No. Entonces yo le aconsejo a todos que tengan siempre los datos, las tablas a mano para que puedan ir comprobando las respuestas. Listo. Entonces eso es con los signos. Ahora me toca con qué? Con los números. Entonces, en los numeritos sí voy a necesitar que me ayuden con las tablas de multiplicación. El anterior año sí les dije, ¿qué tablas necesitan hasta en la vida cotidiana? Del 1 al 12. ¿Sí? Del 1 al 12. Y si mismo ya no se puede, y ya son mayores. Cuando somos la prueba, dicen. Calle, La prueba. compañerito Freddy. Ok, lo que sí, como digo, no les voy a estar vigilando, prendan la cámara para ver. Hoy en día lo más cómodo es una calculadora, ¿ya? Entonces, pero que hagan bien, lo importante es que hagan bien. Entonces, en la calculadora, si no se acuerdan, o mentalmente, 5 por 3 es 15. 15. 15. Hasta ahí, casi nuevos solo los signos. De ahí las tablas de multiplicar, normal. Lo nuevo es esto, las letritas. X, Y es justo lo que les estaba diciendo. X X por es- X, licenciado. Bases iguales. Las bases iguales es cuando tienen la misma letra. Entonces, ¿qué hacemos cuando son bases iguales? Cuando se repita la letra. Dejamos la letra que se repite, en este caso sería la X, y se suman las potencias, recordando que aquí está escondido el 1. Entonces me quedaría 2 más 1. Se suman, no se multiplican, se suman. X al se cubo. suman. X al cubo. X al cubo. Es todo. Muy bien, estamos bastante bien. Listo, entonces vamos a continuar, como dije, esto, los 20 primeros minutos de la La siguiente imagen clase. que estaba haciendo. Ya. Y digo esto porque ya se va a cerrar la sesión y también porque ya se acaba la hora. Entonces nos volveremos a ver a las 9:20 y nos aclararemos cualquier duda y el trabajo en clase. Entonces nos veríamos. Gracias.